Hola, buenas. En este gráfico vamos a aprender cómo se realiza y luego se edita un gráfico de líneas. Los gráficos de líneas son los que representan una evolución cronológica de datos numéricos, es decir, que para poder hacer un gráfico de líneas son necesarias dos cosas. Una, que parte de la información sea de tipo cronológico, ya sean meses, sean años, sean días, horas, minutos, lo que sea, pero tienen que ser datos cronológicos de tiempo. Y otro, que los datos de tiempo tienen que aparecer siempre en el eje horizontal del gráfico, siempre, para poder ver cómo los datos van subiendo y bajando a lo largo del tiempo. Si tuviéramos los meses aquí en la leyenda y las ciudades aquí abajo, no serviría este gráfico, no sería un gráfico de línea real. No mostraría una evolución en el tiempo. Bien, entonces, lo mejor es partir de un ejemplo ya hecho, es decir, tenemos este gráfico, dado que la tarea está planteada así, tenemos este gráfico y a partir de ahí debemos deducir qué datos se han seleccionado para poder llegar hasta aquí. Luego seleccionar los datos, hacer el gráfico y luego modificarlo para obtener este resultado. Bien, los gráficos tienen tantas posibilidades que es inútil intentar explorarlas todas. Nos pasaríamos una vida, le haría falta un curso entero acerca solo de gráficos de Excel. Entonces es mejor que vayamos un poquito al grano, a partir de ejemplos. Aquí tenemos la misma tabla que usamos en el vídeo sobre cómo se seleccionan los datos para hacer gráficos de Excel. Y hemos hecho un gráfico de líneas que nos muestra, pues nos muestra primero, aquí dice la evolución de ventas de billetes. Esto es lo primero que tenemos que indicar. Hay que decir que un gráfico ha de ser lo más sencillo posible, lo más claro posible, pero eso sí, ha de proporcionar toda la información para que si yo paso este gráfico a alguien que no dispone de los datos, pueda entender de qué le estoy hablando y pueda interpretar toda la información. Entonces, en el título ponemos de qué va el gráfico. Estamos mostrando la evolución de venta de billetes. Podríamos decir también plane tickets, porque si no, a lo mejor estamos hablando de trenes o lo que sea. Bien, pues ya está. Bueno, entonces, ¿qué más? Tenemos las líneas que nos muestran datos referidos a la evolución de la venta de tickets desde marzo hasta junio. ¿A qué lugares? Pues aquí a Londres, a Lyon, en Francia, y a Shanghái, en China. Pues ya sabemos qué datos tenemos que seleccionar. Londres, Lyon y Shanghái de marzo a junio. ¿De acuerdo? Pues nos vamos aquí. Cogemos de Londres, Lyon, y Shanghái, ¿vale? De marzo, cojo marzo y los datos de Londres, cojo los datos de Lyon y cojo los datos de Shanghái, ¿vale? Manteniendo pulsada la tecla control, bueno, ya tengo la selección hecha. Me voy a insertar, le digo qué tipo de gráfico quiero insertar, pues busco el que sea de líneas. Parece que tiene que ser este, ¿no? Gráfico de líneas o de áreas. Bien, le doy al icono, ¿vale? Esto está en la pestaña insertar, ¿de acuerdo? Y de aquí busco el tipo de gráfico que se corresponde más con el ejemplo que me han mostrado. Podría ser este, pero si observáis, aquí este gráfico tiene lo que se llaman marcadores, es decir, puntitos que coinciden con cada uno de los datos numéricos que estamos representando. Por tanto, nos vamos aquí y ya tenemos la selección hecha, no se nos ha ido, nos vamos a insertar gráfico de líneas y de todos estos, el que más nos conviene es este de aquí, línea con marcadores. Bien, le damos y lo básico ya lo tenemos, pero claro, aquí este gráfico ocupa una hoja aparte. Fijaos que es una hoja peculiar, porque es una hoja que no contiene celdas, es una hoja de gráfico, ¿vale? Cuando se dice en la tarea el gráfico deberá ocupar una hoja aparte, me refiero a una hoja de gráfico, no ponerlo, crear una hoja de datos con celdas y ponerlo aquí. No. Me refiero a una hoja de gráfico. ¿Y eso cómo se hace?
pues una vez ya tienes el gráfico de líneas, lo que tienes que hacer es venir a diseño de gráfico, que esto ha aparecido en cuanto hemos insertado el gráfico, esta opción de menú, y le damos a mover gráfico. En mover gráfico tenemos que decir que queremos el gráfico en una hoja nueva y aquí ponerle nombre. Voy a poner líneas, ¿vale? Le doy a aceptar y ya tengo el gráfico en una hoja nueva. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Voy a ponerlo aquí al lado para poder alternar más fácilmente. Ahora simplemente tengo que editar el resultado. Como veis, los meses me aparecen en el eje horizontal. Ahora bien, puede ocurrir que seleccionando los datos que toca y seleccionándolos siguiendo las reglas correspondientes, en lugar de esto nos aparezca, vamos a ver, esto, ¿vale? Es decir, que los meses aparezcan en la leyenda y las ciudades en el eje horizontal. Esto está mal, ¿vale? Ya lo sabemos porque os he dicho que las unidades de tiempo tienen que aparecer en el eje horizontal siempre. ¿Cómo lo arreglamos si nos ocurre eso? Simplemente le damos a el botón cambiar fila a columna de la pestaña diseño de gráfico. Le damos aquí y ya se nos vuelve a su sitio, ¿eh? Bien. Ahora, ¿qué nos falta aquí? Bueno, vemos que aquí hay una serie de diferencias. Por ejemplo, las líneas estas horizontales no nos aparecen las etiquetas de datos en los puntos, los meses aparecen en vertical, la letra es más grande en general, la leyenda aparece a la derecha, etcétera. Lo primero, para ahorrar tiempo, es tratar de recurrir a los diseños rápidos, ¿vale? También podríamos venir aquí y elegir un determinado estilo alternativo. Ahora no se me ve porque no me sale ninguno, ahora lo veis, pero no es ninguno de estos lo que se nos pide, Así que también están aquí, lo veis, si le damos aquí nos salen más, pero de momento no nos interesa. Lo mejor de un gráfico es que sea lo más claro posible con el fondo blanco y eliminar los elementos que no sean necesarios, También procurar evitar los gráficos 3D que no hacen más que añadir confusión. Gráficos 2D, claritos y minimalistas. Bueno, eso sí, tienen que proporcionar toda la información. Entonces, nos vamos aquí a este botón diseño rápido. Por ejemplo, la leyenda está aquí y la que vemos aquí a la derecha. Vamos a ver si el diseño rápido nos ofrece alguna opción que se acerque más. Vale, aquí, por ejemplo, ¿lo veis? Le damos a aquí y nos aparece Londres, Lyon y Shanghái. Es verdad que no nos aparecen Inglaterra, Gran Bretaña, Francia y en China, pero es porque sencillamente yo me he olvidado de cogerlo, Es decir, no lo he seleccionado. Si lo hubiera seleccionado también me saldría. Da lo mismo, lo vamos a dejar así. Una vez hecho el gráfico, como veis, si lo seleccionamos, aquí nos aparecen 3 botones. Un signo de más, lo que ya hemos visto para qué sirve, para elegir un diseño, y luego este también lo vimos en otro vídeo, que es para filtrar información. El más sirve sencillamente para añadir, quitar y configurar elementos del gráfico, Por ejemplo, los ejes, yo puedo mostrar los ejes o no mostrarlos. Puedo mostrar el eje horizontal sí, pero el vertical no, por ejemplo, etcétera. Luego siempre hay una opción, un último apartado de más opciones que nos permite realizar más acciones con el elemento en cuestión. Podríamos cambiar el tipo de línea, el color, en fin, un montón de cosas, poner sombra, muchas cosas. También muchas veces este panel derecho tiene dos pestañas, opciones del eje y opciones del texto. También dependerá de qué elemento estemos intentando cambiar. Y a su vez, cada opción incluye 3 apartados, ¿no? En este caso, ya digo, dependerá del tipo de elemento que estemos tratando de modificar. Luego, si queremos ocultarlo, le damos aquí y, como veis, esto es solo referido al título, a los ejes. Luego tenemos los títulos del eje, que se refieren a, pues, el texto que ilustra acerca del dato que se incluye en el eje. El título del eje normalmente es bastante útil para identificar los valores numéricos del eje vertical o del horizontal, si se trata de un gráfico de barras o lo que fuera, pero como estamos en los de líneas, pero en el eje horizontal normalmente se puede eliminar porque ya vemos claramente de qué tipo de información estamos representando aquí. Bueno, entonces, como os digo,
tenemos título del eje, título del gráfico, etiquetas de datos, lo veis, para mostrar en las propias líneas los números, que a su vez tienen varias opciones, podemos elegir dónde los colocamos, lo veis, etcétera, o más opciones, ya digo, son tantas las opciones que hay que es imposible verlas todas en un solo vídeo. Tabla de datos, si queremos que aparezcan los datos en forma de tabla aquí abajo, bandas de error no nos interesa, líneas de cuadrículas, si queremos ver las líneas como referencia para los valores que representamos, y a su vez líneas de cuadrícula pueden ser horizontal, vertical, etcétera. Y también podríamos digamos, adensar la rejilla si quisiéramos, con más opciones. Bien, aquí la leyenda se refiere a este de aquí, y si la eliminamos, pues desaparece, o podríamos también colocarla en diferentes lugares, bien, o más opciones, una vez más. Línea de tendencia, bueno, aquí no nos interesa tampoco la línea de tendencia, y barras ascendentes o descendentes que unen una línea con otra, tampoco nos interesan. ¿Qué tenemos que modificar para conseguir este resultado? Como vemos, las líneas líneas de cuadrícula aquí no aparecen. Por tanto, simplemente nos vamos aquí ya las he eliminado. Si me aparecieran todavía, ¿vale? Pues las suprimo, las oculto. Muy bien, ¿qué más? El eje vertical no aparece. ¿Por qué? Porque yo ya he colocado las etiquetas de datos en los puntos correspondientes de las líneas. Entonces ya veo los valores, por tanto no me interesa que haya un eje que me diga qué valores son esos. Así que voy a venir a el eje y le digo que el vertical primario no se muestre, ya está. Luego, títulos del eje tampoco los quiero, los voy a ocultar. ¿Qué más? Etiquetas de datos, eso sí, quiero que se muestren, y además aquí arriba, es decir, etiquetas de datos, la opción encima, en este caso, Bien, ¿qué más? Los rótulos del eje horizontal están girados, como veis, están en vertical. ¿Cómo modificamos eso? Pues nos venimos aquí, hacemos doble clic en cualquiera de los nombres de los meses, doble clic, ¿vale? Y aquí nos vamos a opciones de texto, pues queremos modificar la alineación del texto, opciones de texto, esto no sé por qué no se me ha ido, vale. Otra vez, doble clic, me voy a opciones de texto, ¿vale? Exacto. Y ahora a cuadro de texto. Y aquí me voy a alineación vertical, a cuadro de texto, perdón, dirección del texto. Le doy aquí y digo que lo quiero girar 270 grados. Así, ¿lo veis? Ya está. Y por lo demás, el título del gráfico, por supuesto, el título del gráfico se ha de modificar, pero no con el símbolo más, sino simplemente escribiendo un texto diferente. Evolution of Plane Tickets Sales. Pues nos vamos aquí y ¿qué hacemos? ¿Tenemos que borrar esto? No, simplemente seleccionamos y escribimos encima. Evolution, como veis, se va escribiendo en la barra de fórmulas, of plane ticket, sales. Vale, y cuando hemos acabado, hacemos intro y se nos cambia el texto. Esto también funciona para los títulos de los ejes horizontal y vertical, vertical y horizontal si los tuviéramos, Bien, y por lo demás ya es simplemente ir aumentando el tamaño y la claridad de los diferentes elementos. Por ejemplo, el título del gráfico está aquí a la izquierda, pero está en negrita y con el texto más grande. ¿Cómo se hace eso? Muy sencillo, seleccionamos, nos vamos aquí, hacemos más grande el texto, lo ponemos en negrita, hacemos clic en él y lo llevamos aquí a la izquierda. ¿De acuerdo? Bien. Las etiquetas de datos tenemos que hacerlo línea por línea. Cogemos, lo ponemos más grande, en negrita, ya está. Luego esta línea más grande, negrita, y esta más grande y negrita. Siempre que tengamos espacio es mejor aumentar el tamaño para que se lean bien sin dificultad.
Los rótulos del eje horizontal, pues también los vamos a aumentar de tamaño, y pondremos también en negrita. Y esto, pues también vamos a aumentarlo de tamaño un poquito y lo pondremos también en negrita. Muy bien, ahora esto es prácticamente idéntico a este de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera se inserta un gráfico de líneas y se editan sus elementos. Venga, hasta el próximo vídeo.